Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión del podcast de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es Ricardo Jauregui, director general, quien con gusto se ha encargado de desarrollar el tema del día de hoy, que ha sido elegido entre las sugerencias de nuestros seguidores en las redes sociales. Recordarles que nos encuentran en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram como SF Consultoría o en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx para mayor información. El tema que abordaremos el día de hoy es cómo evitar contratar empresas factureras. El tema fue elegido entre los comentarios de los seguidores a raíz del reporte que emitió la encargada o la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, el pasado 23 de junio de 2020 en la conocida como La Mañanera, en donde emitían este comunicado en el cual había 43 empresas que habían defraudado de forma billonaria al erario público, ¿no? Entonces la idea de desarrollar este tema es que se conozca qué son las empresas factureras, para qué sirven las empresas factureras y qué afectaciones tengo yo, tanto como Estado como contribuyente, al utilizar este tipo de sociedades, ¿no? Bueno, ¿qué son las empresas factureras? Las empresas factureras son sociedades creadas con el único fin de facturar, valga la tautología, las actividades u operaciones inexistentes. ¿Qué es esto? Son empresas que no tienen una capacidad material ni una capacidad humana. Esto quiere decir que no tienen activos, que no tienen personal, que no tienen inventarios, que no tienen una infraestructura propia de una empresa real, como pudiéramos comentarlo, en donde a raíz también de este boletín se informa que el medio de operar de este tipo de sociedades es darlas de alta en domicilios donde su identificación sea complicada, ¿no? Donde hay domicilios que no existen, domicilios en los cuales es un lote baldío o domicilios de un sector popular, algún edificio de vivienda popular, ¿no? Entonces, este tipo de actuaciones es lo que se les conoce o actividades propias de una empresa facturera. Las empresas factureras, como lo comentaba, realizan servicios, realizan comercialización de artículos de una forma inexistente, con lo cual la autoridad ha dejado de percibir cantidades millonarias en el tema de impuestos, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven las empresas factureras? Yo soy empresario, tengo un negocio y mi contador me dice, oye, en el precierre del mes de junio traes un impuesto a pagar de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, él o yo sé o yo he escuchado en la prensa con los amigos que yo puedo comprar una factura y con esto reduzco el pago de impuestos. Prácticamente esta es la tendencia de una empresa facturera. También estas empresas se han utilizado para el lavado del dinero, para el terrorismo, para el blanqueo de capitales propiamente, en el cual células de delincuencia organizada, bueno, han incluido este tipo de operaciones para fiscalizar o ingresar su dinero al sistema bancario. Entonces es muy importante que se conozca, bueno, para qué sirven, ¿sí? Este tipo de sociedades, si las hemos escuchado o las hemos practicado, ¿no? Entonces, conceptos muy importantes en esto de las empresas factureras, bueno, es el CELEDO y es el EFO. ¿Quién es el EDO? Es quien compra la factura, quien la hace deducible. ¿Quién es el EFO? El EFO es quien emite la factura, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos para saber en determinado caso en qué parte estamos nosotros como contribuyentes, que seríamos los CEDOS, quienes deducimos, ¿no? Este tipo de actividades para qué utilizamos la
la compra de las facturas, bueno, como lo comentaba, sí reducimos impuestos, sí pagamos menos IVA, menos ISR, reducimos la base para entregar una PTU a nuestros trabajadores, y también en otra parte en este reporte que nos entregaban el gobierno federal, bueno, se ha utilizado mucho para entregarle dinero de una forma fiscalizada a los accionistas de determinadas empresas, ¿no? Ya sea como un sueldo, como un asimilado, como un tema de retiro, diferentes conceptos que se han utilizado para entregarle dinero a los accionistas. Y bueno, lo que se omite en este tipo de entregas de capital a los accionistas o directores de empresas es el pago de las contribuciones, el pago del ISR, la retención, ¿no? Entonces, tanto empresas traen el problema con estas empresas factureras, también como los empleados o como los dueños de las propias empresas, ¿no? En donde ahí el problema, por una parte, es la empresa que compra la factura, el dinero llega hacia otra empresa y esta otra empresa le paga al mismo accionista propio de la empresa que en un inicio compró la factura. Entonces aquí el problema es doble, ¿no? Tanto la empresa como la persona física. ¿Cómo operan este tipo de sociedades factureras? Bueno, en muchos esquemas que se han presentado propiamente del gobierno federal, hace unos años salió un esquema llamado el esquema carrusel. ¿Qué es esto? Así se le conoce nacional e internacionalmente. Bueno, son empresas que hay una sociedad al frente de un grupo de sociedades, ¿sí? Entonces, esta empresa está hasta arriba y es la que le factura directamente al cliente. Y después, en cascada, van descendiendo los recursos hasta llegar a la última sociedad, la cual es una sociedad que no paga ningún tipo de impuestos. Por ejemplo, en España se les conoce como la operación trucha, ¿no? Que son sociedades que están tiempos cortos de vida, ¿no? 2, 3 años y desaparecen. Entonces la fiscalización hacia este tipo de sociedades es bastante complicada. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la práctica, o la autoridad se encuentra en la práctica, sociedades a las cuales les quiere fincar algún crédito, pero estas sociedades ya están liquidadas o ya desaparecieron o migraron su domicilio hacia otro estado, ¿no? Con lo cual la actividad de la autoridad es inoperante o la verdad es algo que se ha vuelto bastante complicado y una práctica muy muy común, ¿no? Entonces, esta es la operación de una sociedad facturera, y el cliente, cuando se le presentan propiamente esquemas para reducir u optimizar sus recursos en el tema financiero, en el tema fiscal, por la economía de estos esquemas factureros, bueno, decide comprar una factura, ¿no? Entonces, también es importante que conozcan los riesgos que hay en este tipo de operaciones, ¿no? Hay delitos, hay sanciones penales en ese tipo de actuaciones. El pasado año se le llamó la reforma penal fiscal, se modificaron diversas leyes para incluir a la defraudación fiscal y a este tema de la compra de facturas, en incluirlas dentro de la delincuencia organizada. Recordemos que el concepto de ley de delincuencia organizada es la reunión de 2 o más personas con el fin de llevar una actividad ilícita. Bueno, ¿qué es una actividad ilícita? Como quedó redactado en la ley, como ya estaba redactado, es el tema del terrorismo, el tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de personas, el contrabando, y aquí se incluye la delincuencia organizada. No comentaré en esta ocasión si estuvo bien o no adecuar este concepto de defraudación fiscal a estos otros conceptos de delincuencia organizada, pero bueno, está en este supuesto de ley y es muy importante que lo conozcamos para que sepamos qué sanciones tendríamos en caso de incurrir en este tipo de actividades, ¿no? Las sanciones, ahora en el Código Fiscal de la Federación, en el 113 bis, nos dice de 2 a 9 años de prisión para quien compre o venda, ya sea por propia persona o haya algún testaferro, un prestanombres en este tipo de operaciones. Entonces, es importante que conozcamos el concepto de empresa facturera,
para qué sirve, o si ya conocemos para qué sirve, bueno, las sanciones en las cuales incurriríamos en caso de seguir con esta práctica a la que podemos llegar de forma reiterada, ¿sí? También es muy importante que conozcamos que hay un monto, una cifra por la cual nuestro proceso puede ser distinto o no. El monto son 7.8 millones, a cifras cerradas, en el cual en caso de que la autoridad detecte que superamos este monto en un ejercicio fiscal por una o varias sociedades factureras, si no logramos desvirtuar en un proceso del 69, lo que le conocemos como la lista negra, si no logramos desvirtuar, ¿qué sucedería? Bueno, que seríamos objeto de estos nuevos lineamientos y tendríamos que defendernos dentro de prisión, ¿no? Lo que sería el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Este tema es muy complicado para el empresario, para los administradores, para los gerentes, para quien gestione una o varias empresas, ¿no? Entonces, sí es muy importante el tema que estamos tratando el día de hoy por la trascendencia que se le ha dado. Anteriormente, los delitos solamente quedaban en las sociedades, ¿no? Con el famoso velo corporativo. Hoy en día están levantando este velo para llegar con el beneficiario efectivo de las sociedades, quiénes son los empresarios, ¿no? Con esto, sí es importante que el empresario conozca el alcance de todas estas actividades, que el fin primordial es delinquir, ¿no? Entonces, bueno, está la importancia de este tema. Ya sabemos qué son las empresas factureras, cómo es que funcionan y qué sanciones voy a tener al utilizar este tipo de esquemas. Quiero platicarle algunas anécdotas que hemos tenido, o parte de la experiencia aquí en la firma, ¿no? Se nos han acercado clientes respecto a este tema, ¿no? Con el temor que tienen de una sanción corpórea, la prisión, ¿no? Llámese así. Lo que hemos estado analizando es que hay dos tipos de contribuyentes los cuales utilizan este tipo de esquemas, ¿no? Los que lo utilizan, los que consienten el acto, que saben que comprar ese tipo de servicios incurren en un delito, y hay otros contribuyentes que por descuido de su núcleo administrativo caen en este tipo de supuestos, ¿no? Atendamos primero al cliente o al contribuyente que consiente el acto, ¿no? Entendamos el cliente que sabe para qué son, que sabe para qué sirven y sabe los beneficios que va a recibir por utilizar este tipo de esquemas, ¿no? Aquí en este tipo de contribuyentes, bueno, tanto si conoces o desconoces la norma, la pena es la misma, ¿no? Entonces, este tipo de contribuyentes sí es importante, pues primero que revisen su sociedad, que vean qué tanto es el abismo que han creado con este tipo de estrategias, y bueno, en base a toda esta información, implementar acciones reactivas, ¿no? Para no caer en este tipo de supuestos. Y bueno, el cliente que por omisión cayó en ese tipo de esquemas, bueno, también es importante atender, ¿no? Crear filtros, ¿para qué? Para que se evite caer en este tipo de situaciones, ¿no? Y ambos contribuyentes, lo importante, bueno, pues es que estén bien asesorados. En su momento lo que hicimos fue implementar acciones proactivas, ¿no? ¿Para qué? Para tener un registro de nuestros proveedores, para solicitarles cierta información que nos va a dar a nosotros, cliente, una certeza de que dicha sociedad es real, ¿sí? Definitivamente a veces son temas muy subjetivos, pero con la correcta asesoría que podemos ofrecerles, estamos más cerca de conocer si es una empresa real o no. Sí, es información que creo que todas y cada una de las empresas que tienen operaciones deben de tener ese tipo de cuidados. No es información general, algunos temas que nos pueden indicar si tienes empleados, ¿sí? Si tienes establecimiento permanente, si tienes activos, si tienes inventarios, ¿no? Dependiendo qué operaciones vas a realizar con determinados proveedores, es la relevancia de cierta información, ¿no? Con estos esquemas de cumplimiento podemos omitir este tipo de actividades, las cuales nos van a llevar a una sanción
bastante dolorosa. El tema ya de prisión es algo bastante complejo, ¿no? Y por último están los contribuyentes que de momento nunca han incurrido en este tipo de operaciones, este tipo de esquemas, y bueno, entendamos un poquito la actualidad económica, financiera y fiscal que estamos atravesando, en el cual los nulos incentivos fiscales aunados al paro de actividades económicas quizá lleven a la desesperación a los contribuyentes y lleguen a analizar este tipo de esquemas. Sí, ante esto, bueno, me gustaría comentarles que hay diversas opciones para optimizar la fiscalización en las empresas, en donde son situaciones, esquemas, figuras jurídicas que no propiamente son un delito por el hecho de reducir el pago de impuestos, sino que son esquemas que se adoptan a las sociedades para optimizar tanto recursos humanos como recursos monetarios y por ende un resultado fiscal, ¿no? Todas estas opciones son dentro de un lineamiento legal, de un lineamiento fiscal, en el cual, bueno, la autoridad no tendrá argumentos para desechar este tipo de opciones, ¿no? Entonces, sí es muy importante que antes de recurrir a ese tipo de sociedades factureras, bueno, se acerquen a los especialistas para que les analicen su situación, que comprendan la actividad que están desarrollando y, bueno, les propongan alguna opción para que su pago de impuestos sea el justo, sea el que de verdad puedan y deban pagar, ¿no? Bueno, espero que el tema del día de hoy haya sido de tu agrado y encuentres la información clara y las herramientas necesarias para el desarrollo de tu empresa o negocio. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como SF Consultoría, así también en nuestra página www.sfconsultoria.com.mx. Se despide su servidor Ricardo Jauregui, director general de la firma SF Consultoría Fiscal, agradeciendo su atención, esperando volverlos a encontrar en una nueva edición. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. SF Consultoría.